La UE se visualiza como un centro de docencia, investigación y orientación que aporta alternativas para el desarrollo del país. En su compromiso con la libertad y la democracia, crea espacios de diálogo. El análisis de los invitados es independiente al de la universidad. Saludos cordiales a todos y bienvenidos a Entrevistas UES, un espacio de diálogo y reflexión. Soy Xiomara Dávila, economista graduada de la Universidad Espíritu Santo. La literatura y la escritura han formado parte de nuestra historia como sociedad. En ella se exponen los múltiples problemas sociales, se navega por novelas que te llevan a diferentes perspectivas y a través de ella se registran los sucesos históricos más importantes de cada época. Es así que, en esta ocasión, hemos invitado a Leonardo Valencia, quien nos presentará su nuevo libro y coloquio denominado Ensayos en Caída Libre, en el cual podremos observar de forma más amplia esos problemas sociales, reflexiones, perspectivas e incluso se podrán tener pinceladas de nuestra historia. En la conducción de este programa me acompaña el doctor Joaquín Hernández, rector de nuestra Universidad UES, que además es escritor y filósofo. Doctor Valencia, bienvenido a Entrevistas UES, qué gusto tenerlo aquí. Y doctor Hernández, muchísimas gracias por acompañarme en la conducción de este programa. Doctor, tiene la primera pregunta. Estamos aquí con Leonardo Valencia con motivo de la presentación de su último libro, Ensayos en Caída Libre, editado por Ariel. Para quienes no le conocen, Leonardo es guayaquileño. Estudió en colegios de Guayaquil, sacó su licenciatura en Derecho y se fue a Lima. Y como recordábamos ahora antes de ingresar a la grabación del programa, precisamente este año se cumplen 30 que se fue a Lima tomando una decisión que a muchos nos sorprendió. Pero no fue la última sorpresa. Estando en Lima a finales de los 90, decidió irse a vivir a Barcelona, donde pasó más o menos 15 años. Y de ahí ha regresado al Ecuador. Pero en este transcurso de su vida, ha escrito varias novelas, un libro de cuentos, que fue el primero, y varios libros de ensayos. Y la pregunta que a todos nos salta es, ¿de dónde salió esa vocación literaria, esa preocupación por la novela, por el ensayo y en general por todo lo que tiene que ver con este mundo de la ficción? Bueno, Joaquín, esa es una pregunta compleja y a veces tendemos los escritores a retrospectivamente a hacer cambios de lo que ocurrió realmente. Es un poco difícil dar una explicación al 100% clara y explícita, ¿no? Pero mi experiencia siempre viene, y siempre señalo esto, creo que viene una experiencia con mi relación con el lenguaje, con las palabras. Es decir, yo soy hijo de migrantes, mi madre era italiana, mi padre era de Cuenca, y siempre tuve esta experiencia de estar viajando permanentemente a otros escenarios que me hizo percibir la realidad del lenguaje de cada uno. O sea, esa posibilidad de entrar en contraste con otros lenguajes te muestra la naturaleza fragmentaria del lenguaje y de alguna manera uno trata de encontrar un asidero, un algo más estable y yo creo que eso lo encontré en la escritura. La literatura finalmente es este soporte, esta escritura de un lenguaje que más o menos se queda quieto porque el oral siempre está cambiando, ¿no? Entonces yo creo que un poco mi acercamiento a la literatura viene por esta relación con el lenguaje. Pero hay otra explicación posible, es la biblioteca familiar. Yo creo que esa es una explicación más realista. En el fondo los libros siempre eran un espacio de tranquilidad, de encuentro con uno mismo, era un espacio que a mí me resultaba muy atractivo y eso generó el amor hacia los libros. ¿Tu padre era un lector así que le encantaban los libros? Bueno, mi padre y mi madre eran grandes lectores, pero aparte de grandes lectores eran personas que cuidaban mucho la biblioteca. El espacio en mi casa, que tú conociste en algún momento, el espacio en mi casa en la biblioteca era un espacio donde no se podían fácilmente sacar los libros. O sea, había un respeto que claro, que a uno como niño le impacta mucho, o sea, eso de no poder sacar un libro y tener mucho cuidado que las cosas ahí, el resto de la casa era un alboroto, pero la biblioteca era el sitio donde no se podía tocar las cosas así. Entonces, claro, te genera una especie como de intriga, o sea, ¿por qué estos objetos cuadrados que están ahí parados, o sea, hay que tratarlos con tanto cuidado, ¿no? Y eso te despierta la curiosidad, ¿no?
Ensayos en caída libre me parece un título intrigante. ¿Podría compartir con nosotros de qué trata el libro y qué le inspiró a escribir esos ensayos? Sí, Ensayos es una recopilación de varios textos. Gran parte viene de una columna editorial que tengo desde el 2008 en El Universo. Pero después también son conferencias que he dado en varios países y son ensayos que también han sido publicados en otras revistas, ¿no? La idea es recopilar una serie de escritos, por eso se llama Ensayos, que están invitando al lector a, y ahí viene la parte de caída libre, invitando al lector a lanzarse a la aventura de descubrir paisajes diferentes. La caída libre es la que se hace desde los aviones, de las avionetas, a las personas que se van a lanzar en paracaídas. Pero antes de abrir en paracaídas hay una caída que esa es la caída libre, exactamente en la que el paracaídas todavía no se abre. Y uno baja a gran velocidad y a esa altura uno puede ver unos paisajes inesperados. Cuando uno quiere lanzarse a hacer estos saltos en paracaídas no lo puede hacer solo, tiene que estar acompañado, porque hay que aprender lo que ocurre ahí, ¿no? Entonces te acompaña un entrenador. Y esa es la idea de Ensayos en Caída Libre. O sea, yo como escritor estoy invitando a lectores a que se lancen a ver estos paisajes y yo los acompaño. Y en determinado momento yo abro el paracaídas. Es decir, para que descubran estos escenarios distintos. Y por eso se llama Ensayos en Caída Libre. Es una invitación a ver paisajes inesperados ¿en qué? En cuestiones de la cultura concretamente vinculados a la literatura, a la novela, al pensamiento, a la poesía, ¿no? La palabra ensayos tiene múltiples resonancias. Don Alfonso Reyes decía que era el centauro de los géneros. Y aquí en el Ecuador hubo ensayistas, no sé, y esa es parte de la pregunta, sigue habiendo ensayistas aparte de tu libro, como fueron en su momento Agustín Cueva, Alfredo Pareja Díez Canseco. ¿Qué es el ensayo para ti y se está haciendo ensayo en el Ecuador actualmente? Bueno, a ver, son dos preguntas. O sea, el ensayo, sí, me gusta la definición de Alfonso Reyes, que es el centauro de los géneros, porque tiene un poco de todo, ¿no? Es decir, el ensayo en realidad es una reflexión libre en voz alta que no tiene una pretensión ni académica ni dogmática, donde se hacen intentos de aproximación muy personales, o sea, desde la percepción que tiene la persona que lo escribe sobre algún tema, que puede ser cualquier tema. Hay uno de los grandes ensayistas latinoamericanos, es el centroamericano Augusto Monterroso, me parece uno de los grandes ensayistas de la lengua. Borges era un gran ensayista, Vargas Llosa es un gran ensayista. O sea, tenemos grandes ensayistas en la tradición latinoamericana. Y en la tradición ecuatoriana, uno de los maestros indiscutibles es un autor del siglo XIX que es Juan Montalvo. Ese es uno de los grandes ensayistas ecuatorianos reconocidos mundialmente. Y ya llegando al siglo XX y ahora en el siglo XXI, por supuesto que tenemos grandes ensayistas. Estoy pensando, por ejemplo, en Iván Carvajal. Iván Carvajal es un gran ensayista, en María Elena Barrera, varios autores que siguen trabajando en el ensayo y que apuestan por el ensayo. Hay una tradición muy interesante, quizás no tan visible, pero que está ahí y sigue operando, ¿no? Doctor Valencia, usted menciona en su libro que cuando uno lee se revela lo que el autor ha leído. ¿Nos podría mencionar qué lecturas influyeron en la escritura de Caída Libre? Bueno, algunas son las que ya he mencionado ahora. Estos autores, para mí, por ejemplo, Augusto Monterroso es un gran ensayista. De hecho, uno de mis ensayos habla sobre él, justamente, ¿no? Pero si yo tuviera que remontarme a los autores que a mí me abrieron mucha luz para entender la dinámica del ensayo, para mí es incuestionable, por ejemplo, una figura de un gran crítico ensayista de lengua inglesa, que es George Steiner. George Steiner es un ensayista de primer nivel. Yo el primer libro que leí de él, El lenguaje y silencio, o sea, me deslumbró. Yo tenía 18 años y me pareció una maravilla cómo acercarse a la literatura con el pensamiento de manera tan solvente, ¿no? Pero después está Borges. Borges es más conocido como cuentista, pero es uno de los grandes ensayistas de la lengua. Y después hay un autor que murió hace poco, el novelista Milan Kundera, que cuando yo descubrí las novelas de él, después pasé a leer sus ensayos. Tiene varios ensayos vinculados al arte de la literatura y la novela que son realmente deslumbrantes, porque todos estos autores tienen una gran solvencia de investigadores, de lectores, pero siempre preocupados por no colocar en primer plano un lenguaje académico, sino un rigor académico que lo sustenta, pero por encima de la manera visible, en la superficie, una voluntad de acercamiento. De ser más fluido en la comunicación y el compartir reflexiones de la manera más clara posible. No significa eso que sean banales, no. Significa que han hecho el esfuerzo de síntesis, de saber comunicar algo que es muy complejo y que está por debajo de esa superficie amable, ¿no?
Sigamos sobre el ensayo. Tu primer libro precisamente de ensayos, El síndrome de Falcón, planteaba, si no me equivoco, que el escritor no debería estar obligado a representar a su país. Han pasado los años y estamos con ensayos en caída libre. ¿Qué cambios ha habido desde esa propuesta del síndrome de Falcón al libro que tenemos ahora en este momento? Bueno, hay un diálogo. Mis libros nunca están desconectados, más bien todo lo contrario, hay profundos canales subterráneos, ¿no? El síndrome de Falcón hablaba de la imagen del peso que se carga, por eso lo denomino síndrome, el peso que se carga de la idea de representar un país. Y Ensayos en caída libre es la libertad para saltar y hacer lo que uno quiera, ¿no? Y caer libremente, no sentirse agobiado por un peso, ¿no? Yo creo que en el fondo lo que hay en Ensayos en caída libre es un poco seguir haciendo visible que la literatura no debe ser una carga, justamente, que la literatura no debe ser una especie como de obligación de representar o decir algo necesariamente, sino un afán de descubrimiento. Joaquín, en un mundo tan global como el nuestro, tan abierto como el nuestro, circunscribirse a una identidad cerrada de un país o de una ciudad es un error. No significa perder una identidad, todos tenemos una identidad, todo está en la raíz, en una identidad propia, pero el mundo te invita a una serie de encuentros y de diálogos que no puedes cerrar los ojos a eso y entender que no dependemos únicamente del entorno en el que estamos, sino que este entorno está vinculado a un montón de sitios y a un montón de personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la literatura, yo considero que la gran literatura es siempre este diálogo con muchas tradiciones y también con muchos idiomas. Entonces, ese es el diálogo permanente. Entonces, Ensayos lo que hace es seguir ejerciendo esta libertad de recorrer los escenarios de la cultura de los que uno se puede apropiar. Una preocupación que a mí me ha venido leyendo Ensayos en caída libre es que precisamente ahí se advierte de que no debemos estar sujetos a otros tipos de representaciones, como son, por ejemplo, la defensa de las identidades de las minorías o la defensa acérrima de derechos frente a compromisos que las personas tienen que tener, es decir, justamente ese ideal de libertad que no está comprometido con sectores determinados. ¿Realmente es una lectura mía de Ensayos de caída libre que se justifica o no están ahí tomadas en cuenta ese tipo de representaciones que en este momento muchos escritores sienten que están obligados a hacer, es decir, representar minorías, representar derechos humanos, etcétera? Sí, no está errada, pero hay que poner un matiz que es importante. Es decir, el punto de vista desde el que yo hablo es el punto de vista desde el arte, desde la literatura. Otra cosa es la postura que puede tener un educador, puede tener un político, puede tener un funcionario. Es decir, ellos tienen de alguna manera sí una especie como de misión y preocupación por cuidar derechos de minorías, cuidar derechos identitarios. Pero el arte plantea un problema. El arte plantea problemas de ambigüedad, plantea problemas de riqueza y de no apostar por coger un punto de vista como el punto de vista excluyente, sino más bien integrar distintos puntos de vista. Entonces, no significa que una persona, un creador, un novelista o un artista no vaya a hablar de una minoría. El problema es que puede hablar de 10 minorías y va a ser un coro de voces en la cual no le va a dar la preferencia a ninguno. Precisamente lo que le interesa es mostrar ese coro de voces para ver la amalgama en la que estamos sumergidos. Porque si escogiera uno solo de esos, el arte ya deja de ser arte, se volvería panfleto, se volvería manifiesto, se volvería dogma, se volvería un partido político, Joaquín. Entonces, el arte justamente lo que quiere mostrarnos es mantener siempre una puerta abierta que diga hay que tener cuidado y creer que no hay un único punto de vista, sino que hay muchos. Y hay que saber entender esa convivencia, de ese consenso de distintos puntos de vista, ¿no? Doctor, hay una parte en su libro que me gustó muchísimo, porque evoca a que un lector no puede quedarse solo como lector, sino que en algún momento se va a sentir tentado a escribir. Y hay una frase que usted menciona que dice: es como recorrer un bosque sin tocar las cortezas ni agarrarse a un solo árbol. No es un paseo, sino un sobrevuelo, planteando así la idea de que el lector querrá ser parte del proceso creativo en algún momento. Sin embargo, dar ese salto del lector a escritor puede convertirse en un salto mortal.
¿Cómo dio usted ese salto? Sí. Yo creo que esa es una experiencia fascinante porque hay una ecuación que es ineludible. Uno termina escribiendo porque le gusta leer. Pero hay un momento en que lo que uno lee no habla de tu realidad o de tu experiencia. Es decir, por más gran autor o autora que tú leas, son autores que están respondiendo a otro momento y a otra experiencia. Entonces sí hay un momento en el que uno dice, a mí me gustaría escribir. Uno tiende en primera instancia a querer imitar, pero después uno se da cuenta que tiene cosas propias que quiere contar y que no las encuentra en los otros autores. Entonces los otros autores nunca llegan a tu campo de experiencia personal. Y ahí es donde empieza el reto, o sea, de tratar de expresar ese campo personal con un lenguaje heredado. Esto que estoy diciendo puede sonar muy simple, pero es la raíz del problema del conflicto de escribir. Es decir, cómo hacer que ese lenguaje heredado que nosotros recibimos pueda servir para hablar de tu experiencia personal, que ya es distinta al contexto en el que salió ese lenguaje original. Ese es el reto de la literatura, ese es el reto de la escritura, y esa es la dificultad al momento de escribir. Cómo dar voz a la experiencia propia. Pero eso surge gracias al trabajo que hicieron otros. ¿Cómo abordaron ellos? ¿Cómo abordaron los autores de hace 10 años, de hace 20 años, de hace 100 años, de hace 4 siglos? La relación con su realidad. Te van a dar modelos, te van a dar pautas, pero va a haber un momento en el cual ellos no pueden hablar de algo de tu experiencia. Cuando tú descubres que lo que tú lees no habla de tu experiencia, es que necesitas empezar a escribir. El primer libro de Leonardo Valencia, cronológicamente, fue un libro de cuentos, La luna nómada. Pero de allí solamente ha escrito novelas. ¿Cuál es la relación? ¿Qué pasó con el cuento? ¿Por qué no seguir con ese género tan maravilloso que Borges realmente llevó pues a la cumbre? Y hay otros escritores que también lo han hecho. Bueno, ahí yo tengo una experiencia personal. Escribo muy pocos cuentos y ese libro va creciendo con cada nueva edición. Cada cuántos años sale una nueva edición e incluye un cuento nuevo. O sea que algo sigo escribiendo de cuentos. Pero la respuesta real para lo que tú me preguntas tiene que ver con mi propia relación con la ficción. Es decir, cuando el cuento es corto, tiende a ser corto, ¿no? Que puede haber cuentos hasta 30, 40 páginas. Pero a mí me ocurre que cuando empiezo una historia, por ejemplo, me pasaba mucho con los cuentos y me sigue pasando, que me da mucha pena cortar ese mundo que he abierto con el cuento. Entonces mis cuentos se convierten en novelas, donde ya el espacio crece, acompaño mucho más a la historia de mis personajes, convivo con ellos, entonces no siento que los estoy cortando, que los estoy matando, sino que siguen vivos y se amplían, ¿no? Es una cuestión de ritmo y de espacio, ¿no? Es decir, el cuento te obliga a ser mucho más acotado, ¿no? Es un gran género, ¿no? Es un gran género muy complejo y muy exigente, pero me siento mucho más cómodo con las novelas porque puedo convivir más con ese mundo. O sea, es decir, al momento que yo abro la puerta, no quiero volver a cerrarla de inmediato. Quiero conocer toda la casa. Entonces quiero que salgan los personajes y se me desbordan en las novelas, ¿no? Parte de las tareas del escritor, si mal no entiendo, es este diálogo y forcejeo con la tradición. Pero, ¿qué es la tradición? ¿Existe un canon literario al cual tenemos que remitirnos para escoger lecturas y donde tenemos que ir eligiendo qué es lo que más nos conviene o con qué cuadramos? ¿Cómo está esa perspectiva actualmente? Bueno, yo creo que tú lo has dicho, o sea, es decir, uno tiene que escoger sus tradiciones en realidad. Hay un problema con la palabra tradición, que es una palabra que suena vieja, es decir, y que suena a conservadora. En realidad, tradición no hay solo una, porque tradición suena un poco como lo antiguo. No, tradición es aquello que ha sobrevivido al paso del tiempo, y por algo sobrevive. Entonces, lo interesante de esto es que no es la tradición de un solo sitio. Yo creo que el escritor, el creador, tiene que nutrirse de tradiciones de distintos países, de distintos escenarios culturales, incluso de distintos idiomas. Entonces, ahí son muchas tradiciones. O sea, es que la oferta se vuelve, el menú del cual uno puede inspirarse, se vuelve enorme, es el mundo entero. Y ahí es donde la tradición se vuelve una cosa enriquecedora y no una cosa restrictiva, cerrada. Sí necesitamos un ordenamiento y un canal, un canon, por decirlo así, que cada uno se lo configura.
Es decir, yo, por ejemplo, imagínate, necesito pues nutrirme de lo que es la literatura latinoamericana, entonces leo autores de Argentina, de México, de Colombia, de Perú. Pero, ¿qué pasa si me interesa también la cultura china, o la cultura noruega, o la cultura rusa, ¿no? Entonces, también puedo descubrir cosas y eso abre el escenario. Ahora, el problema es que la oferta es muy grande. El mundo para ser leído es enorme. Entonces sí necesitamos ciertos criterios, y todos los aplicamos de una u otra manera, ciertos criterios para ordenar esa sobreproducción de creaciones artísticas y de tradiciones. Entonces cada uno lo va configurando. Yo creo que me gusta mucho la idea de armar como archipiélagos. O sea, archipiélagos. Uno va armando archipiélagos y uno circunscribe aquellos autores que te resultan estimulantes, ¿no? Para mí, por ejemplo, o sea, yo creo que un autor ecuatoriano no puede quedarse únicamente en la tradición ecuatoriana. O sea, creo que en muchos aspectos es una tradición precaria que tiene algunos momentos interesantes. Entonces yo creo que hay que abrirlo. Y como tenemos la gran ventaja de la lengua española, pues podemos nutrirnos de tradiciones de otros países, ¿no? La misma española, Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia, de México, de Cuba, por ejemplo, ¿no? Y de ahí también pasar a otros idiomas, ¿no? Y eso enriquece la visión de los creadores. A veces parecería que en literatura y en cultura esto está sometido a una discusión ideológica, porque ¿por qué nos vamos a nutrir de la madre patria, de la que nos independizamos? Y entran una serie de discusiones que a mi modo de ver son banales, ¿no? Porque esto, por ejemplo, no se lo plantea un músico. Un músico toma de donde quiere, de cualquier tradición, y no se plantea esto, no se hace estos problemas restrictivos ideológicamente. Yo creo que el mundo está ahí ofrecido a nosotros para nosotros saber utilizarlos, pero exige una comprensión, exige un estudio, exige una integración, ¿no? En su libro usted demuestra que la lectura y la redacción son vitales. ¿Considera que las generaciones actuales están perdiendo esa conexión a la lectura y a la redacción que usted tanto rescata en sus artículos y ensayos? Sí, yo creo que tenemos un problema de... No en el sentido de que no haya lectura sigue habiendo, o sea, sigue habiendo, pero son lecturas inconsistentes y efímeras, o sea, no son sostenidas en el tiempo. O sea, es decir, esta oportunidad del salto mediático, de estar permanentemente desplazándonos de una imagen a otra, de una plataforma digital a otra, genera un problema de continuidad. Y eso sí genera un problema en la percepción. Lo que pasa es que también tenemos que entender que siempre vivimos en un proceso de adaptación, pero aún así todavía estamos en una plataforma de lenguaje escrito. Eso no hay que olvidarlo, es decir, a mí lo que más me preocupa es el salto cuando prescindamos ya del lenguaje escrito, es decir, esa instancia en la cual ya no, porque mal que bien, hay que utilizar WhatsApp, hay que utilizar Twitter, hay que utilizar alguna otra plataforma, inclusive, por ejemplo, en TikTok, ¿no? Entonces, mal que bien, todavía utilizamos palabras, ¿no? El problema sería cuando ya eso se borre por completo. Ahí creo que se va a presentar una crisis muy particular. Yo creo que todavía estamos utilizando lenguaje. El problema es, sobre todo, de concentración. El lenguaje, una de las características del lenguaje es el sostenimiento del lenguaje en el tiempo. Entonces, y eso es lo que la intermitencia actual en la tecnología hace que se interrumpa, y por lo tanto la concentración. Sí es un problema grave, pero tampoco hay que verlo de manera asustadiza, en el sentido de que es el fin del conocimiento. No, estamos entrando en otras formas de conocimiento, en otra relación de conocimiento con el lenguaje, ¿no? Pero claro, un poco nos desequilibra, porque lo que estamos viendo es que sí hay pérdidas de concentración. Tanto así que, en términos pedagógicos, ya se ha descubierto la ventaja de interrumpir la relación con las pantallas. Me parece que Suecia hace poco interrumpió todo un proceso de digitalización para volver a la escritura. Porque la escritura, que es una tecnología, eso no hay que olvidarlo, es una tecnología, pero que permite la concentración y la continuidad. Entonces tiene una ventaja. Yo creo que no hay que satanizar ni uno ni otro, pero sí entender las dinámicas específicas de esos nuevos lenguajes, ¿no? Claro, porque los cambios se están dando y se continuarán dando, solamente hay que buscar la manera de protegerlos. Así es. Tengo una inquietud. En Ensayos en Caída Libre se habla mucho, y siempre ha sido una constante tuya. Me acuerdo que tú me recomendaste hace años leer Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño. Pero para verlo en perspectiva más para la generación de jóvenes, ¿cuál es el significado de Roberto Bolaño? Porque algunos piensan que él
cancela la época del boom, es decir, Fuentes, Vargas Llosa, etcétera, y abre una nueva perspectiva para la literatura en América Latina. ¿Es esa una visión que se le puede transmitir a la juventud sobre los cambios de la literatura latinoamericana a finales del siglo XX y comienzos del XXI? No, yo no creo que él cancela, yo creo que es una continuación con los cambios que implica una nueva generación, ¿no? Entonces, lo que pasa es que lo interesante, al menos lo que a mí me parece interesante en el caso de la obra de Bolaño, es que él quiebra un poco este tema de la circunscripción nacional de los escritores. Él plantea la problemática realmente latinoamericana, ¿no? Es decir, un hombre de origen chileno que creció en México, sí, es verdad que su novela, Los Detectives Salvajes, transcurre en México gran parte, pero lo curioso es que un chileno puede hacer eso y que además incluye el resto del mundo, porque la novela continúa y después cuando saca otra obra magistral que es 2666, el tema ya se vuelve global. Entonces yo creo que él da un paso adelante de lo que significaba la literatura latinoamericana, es decir, tener un pie en América Latina, pero tener otro pie en el resto del mundo, ¿no? Y doctor Valencia, para concluir, ¿qué perspectivas hay para los jóvenes en la literatura? Yo creo que siempre hay una perspectiva siempre abierta. Hay una perspectiva siempre abierta porque la literatura lo que tiene es yo siempre defiendo el tema del lenguaje. Y nuestra literatura en lengua española tiene siempre la perspectiva del resto del mundo. No estamos aislados. Y eso se muestra en el caso de nuevas generaciones de escritores que ya de manera fluida publican en el extranjero, se conocen en el extranjero, y esa es la gran puerta abierta. La literatura siempre es una invitación porque la literatura esencialmente es un diálogo, pero es un diálogo que hay que saber llevarlo bien. Y ese es el desafío, ¿no? Pero también la gran oportunidad para tender puentes con el resto del mundo. Le recomendamos entonces Ensayos en Caída Libre. Es una gran contribución al lenguaje, al ensayo, al cuento y a la novela. Y creo yo que es una visión sobre nosotros en esta etapa en la cual estamos situados y una obra deliciosa, sobre todo cuando analiza ciertos actores. Así que Ensayos en Caída Libre es lo que debemos leer ahora. Sin duda un gran libro para los amantes de la lectura. Doctor Valencia, doctor Hernández, muchísimas gracias por acompañarnos. La entrevista con el doctor Valencia revela que, de manera similar a la experiencia de saltar de un avión y entrar en caída libre, se abre un panorama completo para el lector, donde se sumerge en un universo de libros y autores que puede inspirar a expresar vivencias propias. Así, Ensayos en Caída Libre cobra una profundidad intrigante al conectar la caída libre con la exploración y la chispa creativa en emocionantes travesías literarias. Muchas gracias a todos por acompañarnos en la transmisión de esta entrevista. Nos vemos en el próximo programa aquí en Entrevistas UVES. Los esperamos.